Entonces los temas que vamos a ver en esta unidad son primero la definición de un nanosensor. Posteriormente vamos a ver principios fundamentales de un nanosensor, que tiene que tener, de qué tiene que estar conformado. Posteriormente reconocimiento molecular, que es una herramienta fundamental para el diseño de nanosensores. De ahí vamos a ver estrategia supramolecular en el desarrollo de nanosensores, ya que pues, la química supramolecular es la base que rige a todos los nanosensores, independientemente si son orgánicos o inorgánicos. También vamos a ver lo que es la impresión molecular y su uso en diferentes partes, como son el reconocimiento molecular, la separación de contaminantes, la liberación de fármacos, entre otras aplicaciones, ya que la impresión molecular es una de las técnicas que permite pues, un mayor control en lo que es el diseño de sensores nanoestructurados. Posteriormente vamos a ver los diferentes métodos de detección que tiene un sensor y vamos a ver los parámetros a optimizar en el desarrollo de un sensor, como son la sensibilidad, el rango dinámico, selectividad, límite de detección, límite de cuantificación y reactividad cruzada, que son básicamente los parámetros que se tratan de mejorar en un sensor para que éste tenga pues una aplicación, o sea, básicamente un trabajo que pueda reportarse o presentarse como único. Entonces vamos a comenzar con la parte de sensores. Primero empezando con qué es un sensor. Vamos a empezar con que un sensor es un dispositivo que tiene la capacidad de detectar variaciones en las propiedades de un analito o molécula de interés al interaccionar con él o con su entorno. Entonces, no siempre el sensor va a hacer solamente la interacción con la molécula de interés. En la mayoría de los casos, sobre todo en la actualidad, los sensores también interactúan con el entorno. Tienen que estar diseñados para poder subsistir en el entorno en el que se encuentren. Si es un sensor para usos biológicos, por ejemplo, tiene que tener la capacidad de eh, mantener las propiedades, mantener sus capacidades en un ambiente con ciertos valores de pH, dependiendo de la región del cuerpo en la que se encuentre. Tiene también que tener las mismas propiedades a pesar de los cambios de temperatura que hay en las diferentes regiones del cuerpo. Y pues tiene que ser bastante específico y selectivo para la molécula de interés, ya que va a estar rodeado por una infinidad de moléculas. En el caso de un sensor, por ejemplo, para determinar contaminantes, tiene que también tener una alta especificidad, tiene que ser muy selectivo y pues no se tiene que degradar, descomponer o reaccionar con otras especies que puedan estar presentes. Y así en una infinidad de aplicaciones, pues vamos a tener que tener un sensor que no solamente interaccione con el analito de interés, sino que también pueda subsistir en el entorno en el que se encuentra el analito. Entonces, hay muchas maneras de clasificar un sensor. Una de ellas es mediante los tipos de cambios que puede detectar el sensor. ¿A qué estímulo va a reaccionar el sensor? Entonces puede reaccionar a un estímulo luminoso. Entonces si se le aplica cierta luz o cierta energía, el sensor puede tener un cambio. También puede tener un cambio frente a un cambio de temperatura. Entonces cuando cambie la temperatura, pues el sensor puede tener un cambio conformacional, puede tener, eh, no sé, por ejemplo, en el caso de los polímeros, que se ensanche, que se contraiga, etcétera. Lo mismo con el pH. Muchas moléculas son dependientes del pH. A ciertos valores pueden estar protonadas o desprotonadas y eso conlleva a que las propiedades físico-químicas cambien. También puede cambiar con respecto al potencial que se le esté aplicando. Una diferencia de potencial puede producir en algunos casos procesos de oxidación, procesos de reducción. Puede producir también cambios estructurales y todo eso ayuda al sensado del analito de interés. También puedes responder a estímulos de corriente y pues que
lo mismo que con el potencial, esos estímulos de corriente pues pueden hacer cambios conformacionales, cambios en el estado de oxidación. También pueden haber cambios en la distancia de los componentes de dicho sensor. Entonces, eso es en el caso principalmente de moléculas. No todos los sensores nanoestructurados son materiales compuestos. También hay moléculas orgánicas como son los polímeros o compuestos organometálicos, en donde la distancia entre los sustituyentes es influenciada por el medio y también con ello la capacidad que tienen de interaccionar con determinadas especies. Y finalmente finalmente en esta lista, porque puede haber muchos más tipos de cambios, están los cambios de masa. Entonces, en lo que estemos nosotros detectando puede estar ocurriendo un cambio de masa por alguna reacción química, por ejemplo, y pues el sensor puede dejar de detectar o detectar cuando ocurre ese cambio de masa, ya que puede estar diseñado solamente para masas de cierto tamaño y con ello pues que cambie la habilidad del sensor de determinar esa especie. Entonces, pasando a un nanosensor, un nanosensor pues básicamente es un sensor que está nanoestructurado, lo que quiere decir que al menos una de sus dimensiones va a estar en la escala nanométrica, en donde se ve que de 1 a 100 nanómetros es donde ocurren los fenómenos distintos que que conllevan los compuestos o las partículas nanoestructuradas. Entonces, muchos compuestos a esta escala presentan fenómenos distintos que a escala macroscópica. La diferencia de los nanosensores con respecto a los sensores es que van a tener una mayor especificidad y selectividad para responder ante la presencia de analitos de interés. ¿Por qué van a ser más específicos y más selectivos? Porque a escala nanométrica, partículas pequeñas que tal vez en un sensor macroscópico no tenían importancia, van a tener pues una importancia significativa. Básicamente cualquier cosa puede afectar a un sensor nanoestructurado, por lo que tienen que ser o tienden a ser bastante sensibles y pues pueden diseñarse para ser bastante selectivos. Entonces aquí tenemos algunos estímulos que pueden producir una señal medible, como ya habíamos visto algunos de ellos: luz, calor, sonido, presión, magnetismo y movimiento. Entonces son diferentes estímulos. En cursos pasados pues ya vimos lo que son estímulos de luz, como son ultravioleta visible, ya sea absorbancia o emisión, de fluorescencia, fosforescencia, difracción, refracción. En calor ya sea pues que provengan de una reacción exotérmica o endotérmica. De sonido principalmente se encuentra lo que es el ultrasonido, reacciones con cavitación que se utilizan sobre todo en procesos de microemulsión, cambios de presión que pueden conllevar a también cambios estructurales, magnetismo. Hay muchas partículas o nanopartículas que presentan propiedades magnéticas que pueden conservarse o alterarse en presencia de campos magnéticos. Y pues también el movimiento puede cambiar la conformación, la forma de los nanosensores. Entonces, aquí vemos a grandes rasgos cómo se conforma un sensor, en general, ya sea nanoestructurado o a macroescala. Un sensor debe poseer estos diferentes componentes. Debe tener un elemento sensor, que es el elemento que va a interaccionar con el analito de interés, cuya forma está diseñada específicamente para detectar a las muestras de interés. Aquí podemos ver que entre las muestras de interés, que serían las esferas amarillas, tenemos otras especies, que estas especies se llaman especies de competencia en muchos casos, ya que pueden estar compitiendo por el espacio del elemento sensor y en algunos casos pueden afectar la medición si no es muy selectivo el sensor. Posteriormente cuentan con otra parte transductora, la cual se encarga de procesar la señal medible
de la interacción, ya que al interaccionar la muestra con el elemento sensor se produce una señal. El transductor se encarga de traducir esa señal, ya sea al amplificar la señal que se está obteniendo al sensar el elemento, o también de producir una nueva o diferente señal que pueda ser medible mediante un equipo con el que se cuente en algún laboratorio. Entonces, a lo mejor cuando interacciona la muestra con el elemento se tiene una respuesta electroquímica, pero el transductor se encarga de que esa respuesta electroquímica se convierta en una respuesta óptica, porque nosotros no tenemos un equipo electroquímico en nuestro laboratorio, pero sí tenemos un equipo que mide propiedades ópticas. O puede ser el caso contrario, que al interaccionar ocurra un cambio óptico, posteriormente ese cambio óptico produzca un cambio electroquímico en la estructura del sensor y que eso sea medido mediante las propiedades electroquímicas que tenga el sensor. Entonces no siempre van a ser las mismas señales. El transductor se va a encargar de que nosotros podamos observar esa información en un sistema electrónico, pues el cual se va a encargar de medir la señal de salida. Aquí nada más ampliando un poco la definición de nanosensor. Como lo comentaba, tiene que tener al menos una de sus escalas. Algunas de sus escalas tienen que ser nanométricas, de 1 a 100 nanómetros. Cuando todas sus escalas son nanométricas, en muchas partes, en muchos artículos, se les menciona como cero dimensionales o 0D, cuando todas sus escalas son nanométricas. Cuando solamente una de sus escalas es nanométrica, se le llama 2D. ¿Por qué? Porque básicamente solamente dos de sus dimensiones se podría decir que son medibles y la otra es nanométrica. No quiere decir que no se pueda medir, pero es una forma de decirlo. Cuando dos de sus dimensiones es nanométricas, pues decimos que es 1D. Entonces, dos de sus dimensiones son nanométricas y solamente una es a macroescala. Un ejemplo de ello pues serían, por ejemplo, los nanotubos de carbono, que tienen pues el ancho y el espesor en escala nanométrica, pero pueden tener un largo superior a los nanómetros. En el caso de 2 dimensiones, puede ser, por ejemplo, una lámina de grafeno, la cual puede tener dos escalas mayores a los nanómetros, sin embargo su espesor es de unos cuantos átomos y por lo tanto sería nanoestructurado. En el caso de cero dimensional, pues sería cuando tenemos un compuesto o una partícula, como puede ser una nanopartícula esférica o con alguna otra forma como estrellas o por ejemplo un polímero o un nanoclúster, entre muchos otros materiales que tienen todas sus escalas en nanómetros. Y pues finalmente el de 3 dimensiones pues básicamente sería un sensor a macroescala. Bueno, ya les había puesto un tipo de clasificación. Aquí tenemos otro tipo de clasificación de acuerdo a la naturaleza de la señal medible. Entonces la señal puede ser óptica, como ya mencioné algunos ejemplos, que absorba, emita luz, refracte, difracte, entre muchos otros fenómenos ópticos. También puede ser de naturaleza electroquímica, que lo que midamos sea cambios en la resistencia, en la conductividad, en la carga o en la impedancia,
entre algunos otros parámetros. Pueden ser cambios térmicos, que pues ocurra un incremento o decremento de temperatura, liberación o absorción de calor. Pueden ser cambios mecánicos, pueden ser cambios electroquímicos, puse dos veces electroquímicos, ignórenlo. Pueden ser piezoeléctricos, pueden ser biológicos o pueden ser físico-químicos. Entonces puede ser de diferentes tipos. Bueno, aquí está en parte lo que teníamos hace un momento. Se pueden clasificar de acuerdo al elemento de reconocimiento. Si el elemento de reconocimiento proviene de un sistema biológico, si es un sistema molecular o simplemente es una molécula, como pueden ser moléculas contaminantes orgánicas o inorgánicas, metales, etc. Puede ser un sensor de algún compuesto químico en específico. Puede ser un sensor de un elemento ambiental, ya sea contaminante o de interés ambiental. Puede ser un sensor de tipo electroquímico que detecte presencia de moléculas de tipo electroquímicas. O puede también ser un sensor que tenga cambios mediante procesos físicos. Y bueno, vamos a empezar viendo algunas preguntas que nos iremos contestando en esta unidad. ¿Por qué un sensor en escala nanométrica? ¿Por qué no un sensor a escala macro? Entonces vamos a ver, aquí tengo algunos. Al ser partículas de tamaños distintos a los habituales, las propiedades físico-químicas son ajustables mediante la modificación del tamaño. Esa parte es fundamental a tamaño nanoscópico, sobre todo en nanopartículas o en nanoestructuras, ¿no? Porque no todas tienen forma esférica, entonces les voy a llamar nanoestructuras. Entonces, en las nanoestructuras, sus propiedades físico-químicas van a cambiar básicamente con el tamaño. ¿Por qué? Porque pues va a variar la energía que absorbe, la energía que emite, el potencial, va a variar la energía superficial, el área superficial, van a variar bastantes propiedades simplemente con el cambio de tamaño. Sin importar pues sin importar el material, el elemento, la funcionalización, solamente el tamaño va a hacer ese cambio. Entonces, especialmente nanopartículas, nanoclústeres y puntos cuánticos. Entre más pequeños sean, más drástico es este cambio entre un tamaño y otro, y pues también en sus características. Entonces, un mismo elemento, una misma síntesis, con control en las propiedades de la síntesis, nos puede producir diferentes materiales. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, nanoclústeres de 4 o 5 tamaños diferentes y que cada uno actúe como un sensor con capacidades o con propiedades diferentes, usando los mismos reactivos, usando los mismos materiales, la misma síntesis, simplemente cambiando parámetros como temperatura, parámetros como tiempo de reacción o parámetros como cantidad de surfactantes, por ejemplo. Entonces, esa sería una de las más importantes. Otra de ellas, que fue una de las principales cuando surgió el boom de la nanotecnología, es que a tamaño nanométrico el área superficial aumenta bastante. Y esto puede incrementar el fenómeno de estudio con respecto al análogo macroscópico. ¿Qué quiere decir? Que al tener un área superficial mayor, si la señal medible depende del área superficial, ya sea que se absorba algún componente, ya sea que se requiera como un sitio de inmovilización, ya sea que sea como transporte, vamos a tener un mayor área superficial, en muchos casos mayor que a tamaño macroscópico y con una cantidad de reactivos menor, lo que va a amplificar nuestra señal de medida porque vamos a tener muchas partículas nanoscópicas en donde tendríamos solamente una partícula macroscópica y la señal se va a ir multiplicando cada vez que tengamos más partículas nanoestructuradas.
Otra de ellas, otra ventaja, es una buena relación costo-señal. Lo mismo que ya habían mencionado y que acabo de mencionar, vamos a tener una señal relativamente más intensa que en un sensor macroscópico, en un tamaño y con menos recursos que en el sensor macroscópico. Entonces puede que un sensor macroscópico y un no nanoscópico tengan las mismas capacidades, pero ¿cuál va a tener una mejor relación costo-señal? Pues el que está nanoestructurado. Y otra ventaja en algunas áreas puede ser la miniaturización de los dispositivos. Pues en el transcurso de los años ustedes han ido observando desde que eran niños hasta el momento pues varios dispositivos que se han ido disminuyendo en tamaño, muchos de ellos gracias a la nanotecnología, como por ejemplo pues cada vez los dispositivos electrónicos son más pequeños. Eso conlleva a computadoras más pequeñas, celulares más pequeños, a televisiones, y no solo más pequeños, sino con mayores capacidades, detalles, etcétera. Entonces, pues vemos bastantes ventajas al miniaturizar los dispositivos. Entonces, ¿qué más cambia cuando tenemos un sensor a escala nanométrica? Tenemos nuevos fenómenos que permiten aplicaciones potenciales completamente nuevas. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito más a detalle cuáles son esos nuevos fenómenos, como pues que algunos elementos que antes no presentaban propiedades ópticas, electrónicas, físicas, químicas, ahora los presenten. Pero al ser de elementos completamente diferentes a los que antes eran, por ejemplo, al tener ahora que el oro emite fluorescencia o que el oro absorbe, pues no solamente tenemos una partícula fluorescente o una partícula con absorbancia, sino que tenemos una partícula con esas propiedades que además es conductora. O por ejemplo, en los nanotubos de carbono, no solamente tenemos compuestos nanoestructurados a base de elementos orgánicos, sino que también presentan propiedades de conducción, propiedades eléctricas, propiedades de compatibilidad con ciertos sistemas biológicos. Entonces, todo eso conlleva a un gran número de aplicaciones nuevas que no se tenían hace algunos años. Desde que pues empezó a estudiarse con más detalle lo que es la nanotecnología, pues ha surgido cada vez más y más investigaciones de artículos científicos y se van incrementando cada vez más las aplicaciones potenciales debido a que pues van surgiendo nuevas ideas o ideas que ya se tenían, pero nuevos materiales con los que realizarse. Aquí tenemos otra razón del por qué escala nanométrica, y es que la sensibilidad y límites de detección incrementan. Entonces ya lo había mencionado anteriormente, al tener componentes a escala muy pequeña, si nosotros tenemos, aunque sea poca concentración del analito, pues para un sensor nanométrico va a seguir siendo una cantidad medible. Entonces el límite de detección va a ser más grande. Vamos a poder detectar concentraciones más pequeñas. Igual, al ser un sensor muy pequeño, pues la sensibilidad va a aumentar significativamente, debido a que con que interaccione una o dos partículas en su superficie, pueden alterar las propiedades de interés y con ello obtener una respuesta medible. También tenemos otra razón, que es moléculas biológicas se encuentran en tamaño nanométrico. Esto es bastante importante también y significativo. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos que la mayoría de las moléculas biológicas de interés estén a escala nanométrica,
Quiere decir que el sensor que nosotros diseñemos va a poder interaccionar mucho mejor, mucho más fácil con sistemas biológicos. Va a poder internalizarse mejor, va a ser menos invasivo, en teoría, y va a poder controlarse mejor su aplicación. Entonces, ¿qué tipo de moléculas son de interés en el campo biológico? Pues tenemos anticuerpos, antígenos, células, ADN, ARN, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente se utilizaban sensores macroscópicos que no se podían internalizar tan fácilmente o requerían operaciones, lo cual conlleva a bastante tiempo de medición. Sensores macroscópicos también querían decir que tú realizabas una modificación en el cuerpo humano para poder medir, posteriormente extraías el sensor, lo llevabas a un equipo y medías. Ahora, al tener sensores nanoestructurados, permite obtener información en tiempo real. Entonces, en algunos casos se permite introducir nanoestructuras dentro del cuerpo humano que interaccionen con algunas, por ejemplo, células, y que por medio de, por decir un ejemplo, análisis confocal, nosotros obtengamos dónde se encuentran localizadas esas nanopartículas y las cuales hayan sido dirigidas de manera específica. Entonces, pues estas son algunas de muchas de las ventajas o de las posibles variables que se pueden aprovechar al tener sensores a escala nanométrica. Y bueno, aquí podemos ver algunas moléculas a escala nanométrica, así como algunas nanoestructuras. Como les mencionaba, no solo hay nanopartículas, hay que irnos acostumbrando a que son nanoestructuras. Entonces, aquí vemos las diferentes escalas. Bueno, vemos el agua, vemos glucosa. Aquí se cortó un poco la escala, pero bueno, aquí sería a la -1, aquí ya sería a la -2, -3, etcétera, etcétera. Entonces, a tamaños microscópicos, a tamaños nanoscópicos, tenemos partículas grandes como una pelota, tenemos pues partículas pequeñas como un punto, tenemos la célula del cáncer, tenemos bacterias, tenemos virus. Aquí a partir de bacterias son más grandes que las nanoestructuras. ¿Cuántas veces? Pues aquí vemos que 1000 veces, ¿no? Los virus son 100 veces más grandes que las nanoestructuras. Un anticuerpo es 10 veces más grande que una nanoestructura. La glucosa es del mismo tamaño que las nanoestructuras. Y el agua o la molécula del agua es más pequeña que las nanoestructuras, ¿no? Aquí vemos, esta escala es una relación de cuántas veces es más grande esta estructura con respecto a una nanoestructura. Entonces vemos que pues fácilmente se encuentran en el intervalo de moléculas como la glucosa, que es de interés para cierto tipo de enfermedades. También vemos que es de interés para cierto tipo de anticuerpos, los cuales son producidos por el organismo cuando se tienen ciertos déficits o enfermedades o problemas. Vemos que pues es más grande un virus, 100 veces más grande un virus, sin embargo pues también siguen siendo de interés para combatir cierto tipo de virus. Al ser mucho más grande que una célula, permite permearla y que entren a la célula. Y bueno, aquí vemos algunos tipos de nanoestructuras. Muchos de ellos pues ya deben conocerlos, algunos otros tal vez no. Uno de ellos es el fulereno, que es una nanoestructura, es un alótropo del carbono, entonces está conformada por átomos de carbono en forma esférica. También tenemos lo que son los puntos cuánticos, los cuales normalmente son estructuras nanocristalinas, compuestas de elementos metálicos
que en la mayoría de los casos están recubiertos por algún surfactante que estabilice al punto cuántico, o pueden estar recubiertos por otro tipo de nanoestructuras. Lo mismo para las nanopartículas de oro. En la mayoría de los casos necesitan un surfactante para detener el crecimiento o para estabilizar a la partícula y que no crezca drásticamente con el tiempo. Pero también nosotros podemos tener nanoestructuras orgánicas, como son el caso de los dendrímeros, que por ejemplo trabajan ahí en el centro de graduados el doctor Madrigal, que son estructuras orgánicas altamente repetitivas que tienen pues una similitud con los liposomas y que también permiten entre sus ramas o dendritas la captura o la interacción de fármacos o moléculas de interés, además de pues, ser altamente compatibles al ser orgánicos en muchos casos, y pues conllevan ciertas aplicaciones. También tenemos lo que son liposomas o liposferas, que muchas veces se utilizan para estabilizar algunas de las nanoestructuras o también en la síntesis de nanoestructuras, pero pueden utilizarse también, por ejemplo, en polímeros, los cuales posean liposomas y pues tienen muchas propiedades de interés, como son cambios a diferentes estímulos que permiten que se ensanchen, por ejemplo, liberando lo que se encuentra dentro de estas estructuras, o que por contrario se contraigan después de capturar algunas otras moléculas de interés, que dependiendo del medio pues se encuentren orientados la parte hidrofóbica hacia afuera o la parte hidrofílica hacia afuera. Y pues todo esto conlleva cambios que pueden ser aprovechados.